Romanos capítulo 3, versículos 24 al 25, dice así la palabra de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Incline su rostro y, por favor, acompáñeme a orar a nuestro Dios. Padre bendito, santo, eterno, excelso, sublime. Padre bueno, nos dirigimos a ti esta mañana nuevamente, reconociendo que sin ti nada somos. Reconociendo, Padre, que es solamente en tu voluntad que esta mañana estamos reunidos acá. Reconociendo que si no fuese por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ninguno de quienes estamos presentes tendríamos confianza alguna de eternidad, sino que en realidad no tendríamos ninguna esperanza, no tendríamos ninguna confianza en una eternidad tranquila. Padre, tú en tu soberana voluntad dispusiste revelarte por medio de nuestro Señor Jesucristo y dejarnos tu palabra de verdad para conocerte a través de ella. Y yo te quiero rogar nuevamente esta mañana que tú nos hables por medio de tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo utilice esta palabra. Habla en nuestro corazón. Quebrante nuestro corazón. Nos haga reflexionar si es que estamos equivocados y que podamos arrodillarnos, humillarnos una vez más frente a esa cruz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo y confiar plenamente en ti y en tu verdad. Padre, alumbra nuestro entendimiento, que no solo quede en nuestras mentes aquellas cosas que estaremos comentando hoy, sino que por sobre todas las cosas, nuestro corazón sea confrontado y quebrantado a través de tu palabra. Dios mío, háblanos a pesar de las debilidades, a pesar de mis falencias como predicador, como pastor. Padre, te ruego humildemente que quites todo aquello que no corresponde a tu palabra, que no está en ella y que será de tropiezo para mis hermanos. Y úsame como un instrumento en tus manos para poder compartir fielmente lo que quisiste decir en tu palabra. Dios mío, gracias nuevamente por esta hermosa oportunidad que queremos disfrutar, la cual queremos deleitarnos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano, hermana. Como les decía, la semana pasada comenzamos con una serie de sermones que nos tendrá todo este mes de octubre recordando, o más bien respondiendo ciertas preguntas que tienen relación sobre la temática de la salvación o la doctrina de la salvación, que es muy importante porque lo que profesa el Evangelio es precisamente la salvación del pecador. Por eso es importante que esta doctrina, la doctrina de la salvación, sea una base inamovible para todo cristiano. Todos tenemos que, de alguna forma, aquellos que hemos confiado en Cristo, tenemos que saber cómo se dio nuestra salvación. Es necesario que lo sepamos. Y por sobre todo esto, más que saberlo desde una perspectiva intelectual, es necesario que podamos disfrutar y deleitarnos en la obra maravillosa de la salvación que Dios nos ha dado. Estas temáticas sobre la doctrina de la salvación se conoce comúnmente en la teología como la soteriología, que no es lo mismo que el esoterismo. Son palabras que suenan de alguna manera similar, pero no tienen nada que ver. Soteriología proviene del griego soter, que significa salvación, y por otro lado de la palabra logía, que significa estudio o profundización. Entonces la soteriología nos habla de la doctrina de la salvación. Y eso es lo que comenzamos a ver la semana pasada. Respondimos, ¿cierto?, el domingo anterior, la pregunta, ¿quién nos salva? Y conforme al pasaje que leímos, ¿cierto?, en Colosenses, respondimos a ese interrogante con una respuesta exclusiva. Solamente hay uno que nos puede dar salvación.
Y ese es Jesucristo. No hay otro camino para que el hombre pueda llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Y conforme a lo que Pablo le escribió a los colosenses, ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 23, que fue el texto que revisamos la semana pasada, vimos que solo Cristo podía ser el Salvador, producto de 4 cosas importantes que simplemente quiero mencionar para refrescarles la memoria. En primer lugar, solo Cristo puede dar salvación porque solo Él es Dios hecho hombre. Porque la plenitud de la deidad habitó en su cuerpo. Porque en Él, Cristo Jesús, no fue tan solo un hombre, sino que en Él habitaron 2 naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Él era el Dios hombre. Y eso es muy importante. Lo segundo que vimos es que solamente Jesucristo puede dar salvación porque solo Él es cabeza y autoridad de toda potestad espiritual celestial, sean tronos, sean dominios, sean principados. El Señor Jesucristo es la cabeza de autoridad de todas estas cosas. La tercera razón por la cual vimos ahí en Colosenses que solo Cristo nos puede salvar es porque Él es el dador de vida. El Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. Solo Él puede dar vida espiritual a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y en cuarto lugar, vimos que solo el Señor Jesús puede salvar porque Él era el cumplimiento de todas aquellas cosas que fueron mostradas en el Antiguo Testamento a través de símbolos, de figuras. Jesús es el cumplimiento de todas las fiestas que Dios había estipulado en el Antiguo Pacto. En Él se cumplieron todas. Él fue nuestra expiación. Él fue nuestra Pascua. Él, cuando vuelva en su segunda venida, nos llamará con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cristo es el cumplimiento de todas los símbolos o todas las fiestas que Dios le dio a su pueblo Israel en el Antiguo Pacto. Esa es la cuarta razón por la cual solo Cristo puede salvar. Hoy responderemos otra pregunta que tiene que ver con la salvación. Y esta es una pregunta que realmente es muy difícil cuando uno filosofa al respecto. Y va en el ámbito de las razones. ¿Por qué nos salva? ¿Quién nos salva? Solo Cristo. Pero, ¿por qué nos salva? ¿Cuál es el motivo? Y como les decía, la verdad es que muchos hermanos fieles al Señor, fieles a la palabra, han tratado de responder esta incógnita. ¿Por qué? Porque si uno lo ve desde la perspectiva de nosotros, desde la perspectiva del pecador, y uno se pregunta, ¿por qué Dios me salvó? Y uno se ve a la luz de las demás personas y quizá uno puede concluir, bueno, en realidad no soy tan malo, por eso Dios me salvó. Pero en el mundo hay personas que no conocen a Cristo y tienen valores morales incluso mejores que los nuestros. Pero ¿por qué Dios no lo salva a él y sí me salva a mí? Entonces, eso es importante poder responderlo. Y como les digo, si lo vemos desde nuestra arista, desde la perspectiva humana, la verdad es que no hay ningún motivo por el cual Él nos podría haber salvado. Ninguno. No hay razón. No hay nada bueno en nosotros que pudiese haber sido atrayente para Dios a la hora de salvarnos. Hay algunos que piensan que Dios, como conoce todo de una manera profunda, Él es omnisciente, y como Él sabe todo lo que pasó en el pasado, lo que pasa en el presente y lo que pasará en el futuro. Entonces hay algunos hermanos que dicen, bueno, en verdad Dios sabía que nosotros íbamos a seguirle y por esa razón nos salvó. Y la verdad es que pensar esto de esa forma es caer en un tremendo error, porque Él no nos salva por algo que nosotros produzcamos. De hecho, la única materia prima que nosotros facilitamos para alcanzar la salvación es nuestro pecado. Porque alguien que va a ser salvado necesita estar perdido. Y si estamos perdidos es por culpa de nuestro pecado. En realidad, lo único que nosotros
aportamos en el proceso de la salvación es nuestro pecado y nada más. Y todos somos pecadores. Toda la gente en el mundo es pecadora. Todos fallan. Todos fallamos. De manera que de ninguna forma alguien podría decir, a mí me salvó Dios porque yo era mejor que el otro. Porque eso no es así. Ahora, la verdadera causa no nace en el hombre. La verdadera causa de la salvación o el verdadero motivo de la salvación no nace en el hombre, sino en Dios. Es Dios quien salva. Es Dios quien salva. Eso es la verdad. No hay otra verdad. Hoy la respuesta a esta interrogante es solo por gracia. Hermanos, ¿por qué Dios nos salva? Solo por gracia. Y no depende de ninguna manera de nosotros, sino de Él. Y eso es tremendamente maravilloso. Es tremendo. Dios nos salva solo por gracia. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, habla del Señor, habla de Dios y dice, más el Dios de toda gracia. Dios es el Dios de la gracia. Esa es la razón, esa es la respuesta por la cual Dios nos salva, simplemente o solo por gracia. Hoy, como podrán observar, el título del sermón es esta pregunta, ¿por qué nos salva? Pero en función a este pasaje vamos a entender 3 acciones que la gracia de Dios produce en aquellos que salvan. Vamos a ver cómo obra la gracia en la vida del creyente. Y las 3 cosas son las siguientes. Vemos en primer lugar una gracia que justifica. En segundo lugar, conforme a estos pasajes, una gracia que redime. Y en tercer lugar, una gracia que propicia. Pero cuando hablamos de gracia, créanme, hermanos míos, que es necesario que volvamos a definir qué significa esto. Porque en realidad la gracia es un término muy vilipendiado, muy usado. Todos decimos por la gracia del Señor, por la gracia del Señor, pero ¿qué realmente significa la gracia de Dios? ¿Qué implica la gracia? Y lamentablemente la iglesia de Cristo, no toda por cierto, pero gran parte de la iglesia de Cristo no entiende lo que es la gracia. No sabe lo que es la gracia. Y al no saber qué es la gracia, se pierde gran parte del verdadero propósito de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, por eso antes de comenzar, es necesario poder volver a definir ¿qué es la gracia? La respuesta más común a esta interrogante es que es un regalo. La gracia es un regalo. O la otra definición, que es muy usada, es un favor inmerecido. Ya son títulos correctos, pero la verdad, hermanos míos, es que son incompletos. Son incompletos. Porque la gracia convoca o involucra mucho más cosas que simplemente un regalo. La gracia es mucho más que un regalo. Por eso hoy vamos a hablar de esta máxima. La máxima del día de hoy, o este axioma, es que para comprender la plenitud de la gracia de Dios, que Dios nos ha dado, primero tenemos que aceptar la magnitud de nuestro pecado. Eso es lo primero. Si queremos comprender la plenitud de la gracia que Dios nos ha dado, necesitamos reconocer la magnitud de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la gracia es la respuesta de Dios frente al pecado. Y si nosotros no comprendemos la gravedad de nuestro pecado, del pecado del ser humano, del pecado del hombre, la verdad es que nunca podremos comprender a profundidad y saborear perfectamente lo que involucra en todo su esplendor la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a responder en primer lugar. Es natural que nosotros como seres humanos despreciemos de pronto aquellas cosas que nos regalan. Muchos de nosotros quizá hemos estado en otra ciudad, hemos pasado a un hostal o a un hotel y cuando vemos, sí, cierto, siempre en el baño hay jabón y hay
champú que ofrecen los hoteles. Y nosotros normalmente despreciamos esas cosas. Lo botamos, lo encontramos malo, nos quejamos y lo botamos porque esa es nuestra concepción de los regalos. Cuando te dan un regalo, tienes dos opciones. Y más encima, en nuestro mundo consumista del día de hoy, hay más opciones todavía. Antes era, cuando no existían los tickets de cambio, ¿te gustaba el regalo o no te gustaba el regalo? Pero te tenías que quedar con el regalo. ¿Te gustaba o te gustaba y no lo usabas? En el caso de ser una prenda de ropa, por ejemplo. Pero hoy en día, imagínense cómo nuestra concepción de regalo y por consecuencia de gracia varía, es que este mundo no nos ayuda mucho a comprender lo que es un regalo. Porque cuando nos regalan algo o simplemente esto no nos gusta, si es ropa no nos queda, no lo pensamos dos veces, viene el ticket de cambio y vamos a la tienda y lo cambiamos, sin considerar el tiempo que la persona que nos regaló dedicó para escogernos ese regalo. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de regalo, la verdad es que no es algo tan importante, porque, le insisto, si no me gustó, simplemente lo cambio. Entonces, pensar que la gracia simplemente es un regalo es limitar el verdadero alcance y tenor de la gracia. Entonces, eso es importante, hermanos míos, que lo sepamos. Porque muchos creyentes hoy en día, muchos cristianos, no valoran la gracia de Dios. Simplemente porque la conciben como un regalo. Si Dios, de una manera generosa, nos otorga su gracia como un regalo, la verdad es que no es extraño que no lo valoremos tanto. Cuando decimos Dios nos ha salvado por gracia, qué bueno. Pero no comprendemos cabalmente qué significa eso. En primer lugar, hermanos míos, la definición de gracia es que Dios nos da algo de una manera gratuita. Eso es importante. La definición de regalo lo entiende. Gracia es totalmente contrario a premio. Gracia es totalmente contrario a deuda. Gracia es gracia. Sueldo es la paga por lo que yo trabajé. Entonces existe un gran abismo entre ambas cosas. Por eso aquellos que piensan que la salvación se gana por obras están equivocados. Están totalmente equivocados y vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo primero que la gracia es que esta es algo gratuito. Gratuito. La gracia es gratis. No tiene que ver con algo que nosotros hagamos y que Dios nos dé proporcional a lo que nosotros hicimos. En Romanos capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo dice, Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra, al que trabaja, no se le cuenta el sueldo como gracia, porque el jefe no le está regalando el dinero, sino como una deuda. Si usted trabajó todo el mes, lo lógico es que a fin de mes le depositen su sueldo, ¿cierto? Eso es una deuda, no es gracia. No es gracia eso. Ahora, si usted no ha trabajado nada y su jefe le paga el sueldo como si usted hubiese trabajado todo el mes, eso es similar, y note bien, no solo exclusivamente, sino similar o un elemento de lo que verdaderamente involucra la gracia. La gracia es gratis. Cuando dice la Escritura que Dios nos salvó por gracia, significa que Él lo hizo gratuitamente y que no hay nada que nosotros hayamos aportado. O sea, ninguna obra. Nadie es salvo por obras. Romanos capítulo 11, versículo 6. El apóstol Pablo vuelve a repetir esta misma idea. Romanos capítulo 11, verso 6. Dice así, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Se da cuenta de esa dicotomía? No se puede mezclar la obra con la gracia. Gracia gratuito es un regalo, ¿ya?
Obras es el fruto del trabajo. Yo hice algo. La Biblia es enfática en decirnos que la salvación es por gracia y no por obras. Y es ahí, hermanos míos, donde nosotros tenemos una gran diferencia con el catolicismo romano. Hay muchas personas que dicen, no, si los católicos romanos son cristianos igual que nosotros, y déjenme decirle que la verdad es que no es así. Se llaman iglesia cristiana, pero no lo son. No lo son porque no enseñan, no creen lo que la Escritura dice en función a la salvación. Ellos tienen un sistema de salvación enfocado en gracia y méritos. Nosotros, creyentes que amamos la palabra de Dios, vemos en la Biblia que única y exclusivamente la salvación es por gracia. Mientras que el catolicismo romano enseña que hay gracia, Jesucristo murió en la cruz, eso otorga gracia, pero el hombre aporta en su salvación a través de los méritos. Eso enseña hasta el día de hoy la teología católica romana. Ellos definen tres cosas, y anote esto porque de verdad que es importante que lo conozcan. El católico romano entiende que hay tres tipos de méritos. Tres tipos de méritos. El primero es el mérito merecido. Así le llaman, el mérito merecido. Y este es el que hace todo hombre que cumple los mandatos de Dios a la perfección. Entonces, como cumple todos los mandatos de Dios, él merece que Dios responda favorablemente ante su persona. Ese es lo que el catolicismo romano le llama el mérito merecido. O sea, una persona obra como Dios pide, por tanto, Dios está obligado a darle gracia. El segundo tipo de mérito que el catolicismo romano enseña es el mérito congruente. Y este mérito congruente es bien simpático, porque no es tan elevado como el merecido. O sea, son personas que hacen cosas buenas, pero que como que no les alcanza para que Dios les dé salvación. Entonces, ese mérito tienen que sumarlo a penitencia. Entonces, van a entrar igual al cielo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen mérito, pero este mérito es congruente simplemente. Hacen cosas buenas, pero en realidad no le alcanza y tienen que acompañarlo con algunas otros tipos de cosas como hacer misa y esas cosas. Y el tercer tipo de mérito que la teología católica apostólica romana enseña es el mérito supererogativo. Así se llama, supererogativo. ¿Qué significa este? Este es el mérito ya, pero espectacular. Este es que son tan buenos, pero tan buenos, que las obras buenas que hacen se van al banco de los méritos y les sirve a otras personas que no tienen tantos méritos. De ahí nace la veneración de los santos. Porque ¿qué es lo que enseña el catolicismo romano? Enseña que hubieron personas tan buenas, pero tan buenas, con tantas buenas obras que les sobraron para entrar al cielo. Entonces, como les sobró, eso quedó en un banco y que las personas que buscan y que se acercan a Dios por medio de esos santos, se les adjudica esos méritos que estos santos tuvieron. Entonces, esas son las tres formas en las cuales el catolicismo romano enseña. Y ahí nosotros vemos una aberración completa a lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, la salvación no es por méritos. La salvación es por gracia. Pablo lo dice enfáticamente, una cosa méritos, otra cosa gracia. Una cosa es obras, otra cosa es gracia. La salvación es gracia sobre gracia. Ahora bien, aparte de esto, sabiendo en primer lugar que gracia significa algo gratuito, y como les dije, la gente considera lo gratuito el día de hoy no algo de tanto valor. Entonces, por eso es necesario comprender mejor, de manera más cabal, el concepto de gracia. Hermano, gracia no es tan solo un regalo. Gracia es todo lo contrario a las obras o al mérito. Y eso es bien importante. Fíjese que la Biblia nos dice que todo lo que nosotros tenemos, aquellos que somos hijos de Dios, es
por medio de la gracia, Dios nos lo da en gracia y por gracia. Todo es gracia, pero la salvación más todavía. Usualmente nosotros comprendemos términos como sinónimos. Por ejemplo, cuando hablamos del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios, son términos que de alguna manera se entrelazan el uno con el otro. Pero si uno es más estricto en el significado de estas palabras, son distintas en algunas cosas. Gracia es un regalo, pero no es un regalo cualquiera. Es un regalo que se le da a aquel que no lo merece. ¿Se da cuenta? Que ya nuestra definición de gracia comienza a ser más grande, a ser más sublime, porque no es tan solo un regalo de Dios, sino que involucra directamente que Dios te está dando algo que tú no mereces. Algo que tú no mereces. Eso es gracia. No es tan solo dar un regalo, sino dar un regalo a alguien que no lo merece. Eso es gracia, hermanos míos. Gracia es dar todo lo contrario a lo que la persona merece. Hace unas semanas atrás vimos un caso, no sé si usted tuvo la oportunidad de verlo, en Estados Unidos, de un joven afroamericano que mientras estaban en el juicio para encontrar culpable a la asesina de su hermano, la que era una mujer policía, este joven afroamericano pide la palabra al juez y le dice a la mujer que asesinó a su hermano lo siguiente, quiero citarlo. Dice, si tú estás realmente arrepentida, yo te perdono, le dijo. Así que si le preguntas a Dios, yo sé que Él te perdonará. Este joven curiosamente era cristiano. Y él le dice a esta mujer que asesinó a su hermano, que era una policía que se equivocó de casa, entró a la casa de otra persona y pensó que estaban robando porque obviamente el dueño de casa estaba en casa y le disparó, lo mató. Entonces por esa razón la condenaron a esta mujer a 10 años. Y este joven le dijo, ¿sabes qué? Yo te perdono. Eso se parece más a la idea de gracia, porque ella no merecía el perdón, pero Él se lo otorgó. Darle lo contrario a lo que alguien merece es gracia. No es tan solo un regalo, sino darle lo contrario a lo que alguien merece. Esta mujer se fue 10 años a la cárcel. Este joven dijo, te perdono y ni siquiera yo quiero que vaya a la cárcel. Imagínense, él deseándole todo lo contrario a lo que ella sí se merecía. Eso es más parecido a la gracia. Eso es más parecido a la gracia, hermanos míos. Ahora, sabiendo que la gracia es algo gratuito, sabiendo que la gracia es recibir gracia, es recibir algo totalmente contrario a lo que merecemos, necesitamos comprender ahora el sentido y el contexto del pasaje que acabamos de leer. Romanos capítulo 3, versículo 23, que es el versículo antes de los que leímos. Fíjese lo que dice ahí, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todos han pecado. Todo el mundo ha pecado. Por ende, ¿qué se merece? La destitución de la gloria de Dios. La destitución eterna de la presencia del Señor. Y ahí viene este pasaje. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Se da cuenta cómo la gracia no es solamente un regalo, sino también recibir todo lo contrario a lo que nosotros nos merecíamos? Eso es gracia, querido hermano. Ahora, este pasaje también nos muestra otra cosa. No tan solo es gratis, no tan solo recibir totalmente lo contrario a lo que merecemos, sino que gracia es
que aquel que la da paga el precio de esa gracia. Dios nos da gratuitamente salvación. Dios nos da salvación cuando nosotros en verdad lo que merecemos es perdición eterna y castigo eterno. Eso es lo que merecemos. Pero Él no tan solo hace esas dos cosas, sino que también Él paga las costas. Es como cuando se va a un juicio legal, ¿cierto? Las costas del juicio normalmente son para el que pierde. En este caso, Dios nos salva a nosotros, pero en vez de que nosotros paguemos las costas, las paga Él. Es gracia. Eso es gracia. No tan solo algo gratuito, no tan solo darnos lo que no merecemos, sino que también darnos algo y pagarlo. Él pagó por nosotros. Por eso el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios mismo asume el costo de dar su gracia. Él lo asume. Para dar perdón, alguien tenía que pagar la deuda. Alguien tenía que pagar la deuda. Dios no sería un Dios justo si la deuda no quedase pagada. El que Él nos haya salvado de gracia implica también en que Él pagó el costo de darnos esa gracia. Él pagó las costas, hermanos. Por eso es que yo le decía que este caso, este ejemplo de este joven que perdonó a la mujer que asesinó a su hermano, se parece a la gracia, pero no es toda la gracia. No es todo el concepto de gracia. Porque si este joven hubiese dado gracia completa, como es por definición, él hubiese ido a la cárcel 10 años por la mujer que asesinó a su hermano. Estos tres elementos son importantes y tristemente, hermanos míos, no entendemos en oportunidades todo a cabalidad lo que implica la gracia que Dios nos ha dado. Simplemente la vemos como un regalo que podemos despreciar. Hay muchas personas afuera que han oído el mensaje de Cristo. Hay muchas personas que se les ha predicado, que en algún momento fueron a una iglesia cristiana, que leyeron la Biblia, que intentaron participar de una iglesia, pero que no entendieron lo que era gracia. No entendieron. Simplemente pensaron que la gracia era la justificación del pecado en vez de ser la justificación del pecador. La gracia justifica al pecador, no al pecado. La gracia nos justifica a nosotros, no lo que hemos hecho. Y eso es tremendo, hermano. Tenemos que saberlo, tenemos que reconocerlo. Dice ahí, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús fue quien pagó la deuda en nuestro lugar. Eso es gracia. Algo gratuito, algo que no merecemos y algo que nosotros no pagamos, porque el que nos la dio, lo pagó. Hermanos, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Si Dios nos pagara conforme a lo que merecemos por pecar, ahí no dice la paga del pecado grande es muerte. No dice la paga del pecado de acción es la muerte. Ahí dice la paga del pecado es la muerte. Tu pecado, sea grande o sea chico, te lleva a la condenación eterna. Pero ahí viene la maravillosa coma. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el Señor Jesús quien pagó por nosotros. Esa paga
del pecado que era para nosotros, que nosotros debiésemos cumplir. Él la pagó, Él la cargó en nuestro lugar. No es tan solo un regalo. Dios no pasó por alto los pecados de las personas simplemente tapándose los ojos. Él no hizo eso. Él es un Dios justo y había que pagar. Pero para que tú y yo, si confiamos en Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados, no pagáramos por nuestro pecado, Él tuvo que pagarlo en nuestro lugar, enviando al Señor Jesucristo. Por eso es que vemos esta escena de gracia en la Biblia en muchas oportunidades y la pasamos de largo. A veces pensamos que la gracia simplemente la vemos en el Nuevo Testamento, cuando toda la Biblia nos muestra que Dios es un Dios de gracia. ¿Saben qué gracia? Que Oseas haya ido, en primer lugar, perdonado a su esposa, que le fue infiel con muchos hombres, que la haya ido a buscar, a comprar al mercado de esclavos, pagando él el precio. Eso es gracia. La mujer de Oseas, en primer lugar, lo que merecía era el rechazo, el repudio. Se adulteró, tendrían que haberla matado. Eso es lo que él decía la ley. Pero ¿qué hizo? Él le dio lo contrario. Le dio un regalo. Lo que ella merecía era el castigo. ¿Y qué le dio su esposo? Amor. En segundo lugar, él asume el costo, la va y la compra. Era su esposa y compró a su esposa para poder volver a estar con ella. Él paga el precio. Y no solo pagó el precio económico, sino que además de eso, el precio moral de que toda la gente sabía que su esposa le había sido infiel con muchos hombres, al punto de que tuvo hijos de fornicación. Eso es gracia. Eso es gracia. No es tan solo un regalo, no es tan solo dar o recibir lo que no merezco, sino que también es que aquel que me da su gracia está pagando el precio. Gracia es lo que vemos en la parábola del hijo pródigo. Vemos a este hijo que se rebela contra su padre. En términos simples lo quiere muerto, porque la única forma en la cual un hijo pueda recibir la herencia es que su padre muera. Imagínense la escena. Va el hijo pródigo delante del padre y le dice: papá, quiero mi herencia, lo que me corresponde. En palabras simples le está diciendo: papá, te quiero muerto porque quiero ya mi herencia. ¿Cómo lo habrá tomado ese padre? Sabemos lo que pasa. Vemos que este joven se va a un país lejano, gasta todo lo que tiene, lo despilfarra en las cosas más burdas que existen, hasta que en un momento le hizo el clic, pensó: volveré a mi padre. Ahora estoy pasando necesidad, no tengo comida, incluso estoy anhelando lo que comen los cerdos, porque no tengo comida, mientras que si vuelvo a la casa de mi padre, por último, hasta los siervos comen mejor. Volveré como siervo, pero yo sé que ahí tengo seguridad. Fíjese lo que hace este padre. Este padre, al verlo, lo manda a buscar el anillo, le manda que lo pongan túnicas. Eso es gracia. Le da lo que él no merecía. Le da todo lo contrario a lo que él merecía. Ese padre debió haber despreciado a su hijo, pero lo recibe con amor. Y es más, ese padre asumió el costo, porque todo lo que despilfarró ese hijo lo tuvo que asumir él. Eso es gracia, hermano. Eso es gracia. No solamente es un regalo, es gratuito. Es todo lo contrario a lo que merecemos. Y además de eso, Dios paga en nuestro lugar para que recibamos su gracia. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Por eso es que cuando vemos la situación de la iglesia en general, es tan dramático. Vemos personas que dicen ser cristianas que no entienden la gracia. Porque si tú vives en gracia, si tú has recibido la gracia de Dios, tú entiendes que tú no mereces nada.
Pero hay gente que reclama, no, yo quiero una casa. Dios, te reclamo una casa. ¿Qué estás reclamando? Te mereces una casa en el lago de fuego y azufre. Ahí te la mereces. Padre, Dios, estoy enfermo, yo soy tu hijo, sáname, reclamo sanidad. ¿Qué estás reclamando sanidad? ¿No sabes lo que es gracia? Si Dios te ha salvado y te ha dado gracia, tú tienes que morir ahí callado. Porque todo lo que hemos recibido es de gracia. Y le costó a Él. Y no nos ha dado lo que merecemos. Y hay personas que le reclaman a Dios como si Dios les debiera algo. Hermanos, Dios nos libre a nosotros de pensar así. No podemos pensar que Dios nos debe algo a nosotros, porque no es así. Hermano, hermana, Dios no te debe nada. Tú le debes todo. ¿Y saben qué es lo más maravilloso y terrible a la vez? Que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer o pagar, igualar lo que costó nuestra salvación. Porque es por gracia. Solo por gracia. Hermanos, entendamos y vivamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo único que merecemos, hermano, es la muerte. Es la muerte física, la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí estamos y tenemos esperanza y usted me va a decir, pero ¿cómo va a decir eso? Si eso es muy fuerte, ¿cómo voy a merecer la muerte? Es lo que merecemos. Merecemos la muerte. Pero no estamos muertos por gracia. Imagínese Dios actuara con nosotros como actuó con Ananías y Zafira. No sé quién estaría predicando aquí esta noche, este día. El pecado de Ananías y Zafira fue raído y ejemplificado con la muerte instantánea de ellos. Uno puede decir, oh Dios, que es brutal. No, Dios es justo, ahí obró con justicia. Él los mató, les quitó la vida ipso facto. Hermanos, si el día de hoy nosotros estamos en pie, estamos en este lugar, vivos, es por gracia de Dios. Porque con todo lo que hemos blasfemado su nombre, con todas las veces que le hemos fallado, con todas las veces que hemos menospreciado su palabra de verdad y que hemos hecho caso omiso a lo que Él nos manda, ya deberíamos estar sepultados bajo 3 metros. Pero aquí estamos por su gracia. Es por gracia, hermanos míos. La única razón por la cual Él nos salva es por gracia. Ahora bien, respondiendo o viendo las tres formas, sabiendo esto, recordando, atesorando, asimilando lo que es la gracia, podemos pasar a ver en este texto lo que nos muestra referente a las obras de la gracia. En primer lugar, vemos ahí una gracia que justifica. Eso es lo que hace la gracia, hermano. Te justifica. La Escritura dice que solo los justos pueden estar delante de la presencia de Dios. Pero tú y yo hemos pecado. Tú y yo hemos pecado. Fíjese que ahí en el Salmo 34, versículo 15, la Biblia dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Cuál es el problema? Que por nuestro propio mérito no hay ni uno justo. ¿Qué dice el Salmo 14? No hay ni uno justo. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que haga el bien. Por tanto, no hay ninguno de nosotros somos justos. Pero sí, a través de la obra de Cristo, nosotros somos, a través de su gracia, justificados. Esa palabra en el griego está en una forma pasiva. ¿Qué implica? Que implica que se nos ha declarado justos, se nos ha llamado justos. O sea, se nos muestra a nosotros en un estado de justicia, pero no es una justicia propia, sino una justicia otorgada. Por eso nosotros en realidad no somos justos, sino declarados justos. No es por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo.
Él fue el justo y Él se ofreció en nuestro lugar para darnos y otorgarnos esa justificación. Por eso Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados, y note esto, en su sangre, la justificación por la sangre de Cristo. No hay justificación sin gracia, no hay gracia sin pago. Y el pago era la muerte de sangre. Una muerte violenta, una muerte que llevó al Señor Jesucristo al padecimiento. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hermanos míos, que Dios nos haya justificado significa que ya nos vamos a ir a la ira de Dios, que es el lago de fuego y azufre, el lugar donde se consuma la ira de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó su deuda, esa deuda que nosotros teníamos. En Tito capítulo 3, versículo 7, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia de Dios nos justifica y nos hace herederos. Heredero. ¿Qué es un heredero? Alguien que le corresponderá lo que su padre tiene. Dios nos adopta como hijos y nos da herencia cuando en realidad merecemos el lago de fuego y azufre. Él nos da herencia. Eso es su justificación. Lo segundo que hace la gracia es gracia que redime. Gracia que redime. Lo vemos nosotros ahí en el texto que acabamos de leer de Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice, habla de la redención. ¿Qué significa redención? Redención significa liberación. Implica que alguien se encontraba en un estado de esclavitud y que fue liberado de esa esclavitud. Pero no simplemente liberado de la esclavitud, sino más bien cada uno de nosotros estaba puesto en el mercado de los esclavos y viene Cristo y nos compra a nosotros por medio del precio de su sangre para que ya no seamos esclavos del pecado, sino que ahora seamos esclavos por amor a Él. Él nos justifica, pero también Él nos redime. Nos libra, nos libera. En Juan 8:36, el Señor Jesús dijo así, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo vino a liberarnos, Él vino a darnos su gracia y también nos redimió. Romanos 6:17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, Romanos 6:17, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Éramos esclavos, hoy ya no somos esclavos. Éramos esclavos, hermanos. Ahora no lo somos. ¿Y por qué no lo somos? Por gracia. Por gracia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso es redención. Dios nos ha sacado de la esclavitud que teníamos por pura gracia. Esa es una implicancia de la gracia de Dios. La primera, Él nos justifica. Somos declarados justos cuando la sentencia final debería ser culpable. Llegará un día cuando todo hombre, toda mujer se presentará delante de Dios. Y en aquel día serán abiertos los libros. Los hombres estarán de pie para recibir sentencia. Y esa sentencia, aquellos que no estén en Cristo, va a ser culpable. Hoy nosotros, por pura gracia, si hemos confiado en Cristo, si hemos creído en Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, sabemos que no somos inocentes, sino que somos justos, porque alguien ya pagó el castigo de nuestra paz por nosotros. Tercer lugar o tercera cosa que hace la gracia propicia, hermanos. Propicia. Versículo 25.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso implica que Él fue nuestra propiciación. La palabra griega empleada ahí tiene dos significados y esos significados van a depender de acuerdo a quién realiza la acción. Si es el hombre quien hace esto, es un sacrificio expiatorio. Pero cuando es Dios el que lo hace, es propiciación. ¿Cuál es la diferencia? Aquí el texto dice, a quien Dios puso como propiciación. O sea, fue Dios quien lo puso ahí. Por tanto, esa idea de propiciación tiene un énfasis grande. ¿Qué significa propiciar? Propiciar viene de la raíz de apaciguar la ira de alguien. Eso es propiciar. Jesucristo propició a nuestro favor. Significa que la ira de Dios, la ira justa de Dios, debía haber recaído en nosotros. Pero el Señor Jesucristo fue un mediador que propició entre el Dios justo, airado, y el pecador que somos nosotros. Él aplacó la ira del Padre. Él se puso entre medio. Le dijo, Padre, no derrames tu ira sobre ellos. Pero no se quedó solamente en eso. Le dijo, Padre, no derrames tu ira sobre ellos, derrámala sobre mí. Eso es propiciar. Eso es propiciar. Él nos justificó. Él nos ha justificado. Él nos compró, nos liberó, nos dio libertad porque éramos esclavos. Y Él también propició, apaciguó, aplacó la ira del Padre, pero no una ira desmedida, una ira justa, lo que merecíamos. Pero no tan solo le dijo tranquilo, sino que Él se puso en nuestro lugar para padecer lo que nosotros deberíamos haber padecido. Hermano, eso es gracia. Eso es gracia. Isaías 53, de 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Isaías 53, del 4 al 5. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, ¿por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia. Nuestro pecado era tan grande que el Hijo de Dios tuvo que venir a morir en nuestro lugar, dándonos justificación, dándonos redención y propiciación a través de su obra vicaria en la cruz del Calvario. Nunca olvidemos el verdadero sentido de la gracia. No vivamos una gracia barata, porque hay muchas personas que consideran una gracia, pero una gracia barata, que no costó. Como es gratis, no costó, pero sí hubo un costo. Hubo un costo. Y ese costo lo pagó el Señor Jesucristo. La gracia no es una gracia barata. La gracia es una gracia costosa. Es gratuita para nosotros, pero no la fue para el Señor. A nosotros nos da libertad, pero a Él lo llevó a ponerse en esclavitud. A nosotros nos da justificación, pero estamos usufructuando de la justicia de aquel que no se la imputó. Deberíamos haber recibido toda la ira de Dios, pero el Señor la cargó en nuestro lugar. Eso es gracia, hermanos, no olvidemos. Nunca pensemos que por nuestros méritos. Nunca pensemos. Las obras, el vivir conforme a la voluntad de Dios, no es un factor para que tú seas salvo. Las obras de fe son la señal de que verdaderamente tú has sido salvado. Las obras
no te salvan. Las obras demuestran que tú has sido salvado. Porque tu salvación y mi salvación y la salvación de aquellas personas que están afuera esperando a que nosotros le hablemos es por gracia y nada más. Nunca olvidemos eso. Oremos al Señor.